Pero bueno, diputado, gracias por habernos acompañado. Empezamos al revés, ¿no? Gracias por habernos... No, al contrario. No, gracias Bienvenido. a ustedes. Aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. Muchas gracias. A la hora. Fueron pocos los que dijeron, no es correcto. La sociedad en la República Mexicana no está en condiciones para mostrarse, para poder ver este nivel de desvergüenza de los legisladores federales. ¿Ustedes por qué se lo hicieron? Oye, porque por un lado está esa cuestión de cómo exhibir a un sujeto y decirle, mira, se está llevando 500,000 pesos, y por otra parte está, diputado, aquí está tu cheque. Claro. Nada más ven y firma, o no firmes, ahí te lo depositamos, ¿no? Sí, claro. 505,000 pesos, decíamos el otro día, alcanza para una casa de más o menos buen nivel, si se toma en cuenta, Liz, una casa... Yo quisiera yo una casa del Infonavit. Una casa del Infonavit, ¿no? Con sus 2 bañitos y su estacionamiento. O una camionetota. O una home. Una mamamóvil, podría ser, ¿no? ¿Usted no aceptó eso, diputado? No, nosotros desde el año pasado, los diputados de Movimiento Ciudadano, vimos que pues, era una cosa irresponsable y también una desvergüenza. Y el año pasado fuimos los únicos, no recuerdo si el diputado independiente Cloutier, y ya este año afortunadamente se sumó también los diputados de Morena. Por supuesto que eso también implica un roce y una fricción con las demás fuerzas parlamentarias, pero ahí debo reconocer al diputado Clemente Castañeda, ¿no? Que también tuvo sus problemillas internos, ¿no? Pues hay también compañeros diputados que pues no tan fácil, algunos se justificaban, decían, oigan, pues hay que tomar esos recursos y mejor los llevamos a las colonias, hacemos alguna gestión, etcétera. Pero era el simple hecho de tomarlos, luego ya a la hora de la hora a lo mejor alguien no lo hace, etcétera, y implicaba un problema delicado y grave, y creo que fue oportuno haber rechazado el bono, y bueno, de hecho el año pasado, de todo el trabajo que se hizo de los diputados ciudadanos, Alberto, fue la nota que en las mediciones que nosotros hicimos y todo, que la ciudadanía vio con mejores ojos, ¿no? El hecho de que se haya renunciado a ese bono. En esta ocasión lo volvimos a hacer, y claro, yo de repente también en las redes sociales la gente me dice, oye, pues ¿por qué no lo toman y lo mandan mejor aquí? ¿Por qué nos ayuda esto? Pues hay muchas necesidades. Pero yo creo que es un buen principio para ir a otras cosas, ¿no? Ir a revisar el alto presupuesto que tiene el Congreso de la Unión, los salarios de los diputados, todo eso, ¿no? O sea, realmente sí se tiene que empezar a buscar cómo poner orden. Acá en el Congreso local, cuando fuimos diputados locales, yo recuerdo muchas de las acciones que se hicieron y que fueron positivas. Veníamos de una legislatura de tres legislaturas que tenían pues, cuestionadísimos los contratos, como el caso López Castro, etc. Y recuerdo cuando empezamos a dar la lucha en ese sentido, pues afortunadamente el Congreso empezó a cambiar las actitudes. Además no había para más, ¿no? El Congreso en el local tenía deudas por 1,000 millones de pesos, se le había alzado algo así como 400 millones de impuestos, que sí habían retenido, que sí se les había quitado a los empleados, y se había desviado. Había el famoso caso López Castro, que era casi 100 millones de pesos, que supuestamente era un fraude que se había hecho entre los diputados. Había el tema de a pensiones del Estado se le debían 140 millones de pesos. O sea, ahí sumamos todos los centavos que se debían y eran casi 1,000 millones de pesos. Recuerdo cuando compañeros ahí, de hecho, pues se quitó el seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, etcétera, y pues pago de celulares, pago de un montón de preventas que había en el Congreso local. Y claro, había también resistencia por mucha gente, por muchos compañeros. Pero afortunadamente aquí los medios de comunicación, sí, como dicen, sí era el tema de todos esos recursos extraordinarios que tenían los diputados. Y además de eso, bueno, afortunadamente se empezó a pagar las deudas, se llegó a acuerdos con el Congreso, se acabaron los contratos, esos leoninos, esos fraudes, como pues, el que se hizo más famoso era López Castro, pero hubo otros dos donde sí se pagaron, que fue el caso, recuérdate cómo se llaman las dos empresas que denunciamos incluso. Y bueno, afortunadamente se acabaron todos los privilegios. Incluso
Todavía un año operó el tema de casas de enlace y a raíz de los cuestionamientos que hubo, se acabaron también, se renunció a todo eso y al final de cuentas se quedó los diputados con lo que tiene que ser, con su salario nada más. Bueno, porque yo me quedo pensando, diputado, o sea, ser integrante de la clase política en la República Mexicana está chingón. Discúlpeme la expresión, pero muchos de los señores empiezan su actividad en el desarrollo de la política viviendo, si es que habitan en la zona metropolitana, en Miravalle, y luego como, por ahí, como asistentes de diputado, sí. después empiezan a ascender en la escala de lo legislativo y en la escala de lo judicial, y se pueden dar el lujo de terminar viviendo en Valle Real, una zona exclusiva para empresarios, para políticos de primer nivel y para chamacos que saben ascender entre el PAN, lo más corrupto del PAN, Sí. y lo más degradado del Partido Revolucionario Institucional en cuanto al ejercicio en las instituciones. Yo estoy pensando lo que significa, en calidad de diputado, oponerse a que un grupo de sujetos, independientemente de todo su fuero, se puedan llevar de bono navideño 75 millones de pesos. Sí. Por supuesto que han de estar muy encabronados. No, hay una molestia y este año fue ya más fuerte porque los medios de comunicación ayudaron mucho. Entonces ahí vimos como al señor César Camacho y a algunos otros personajes ahí que además han hecho pues, miles de millones de fortuna al amparo del poder público. Y ya no tiene necesidad, por cierto. No tiene ninguna necesidad, ¿no? Y ahorita yo incluso tocaría otros temas también que es importantísimo, ¿no? Todavía en la Cámara de Diputados se da este otro tema que nosotros también desde el año pasado pusimos en la palestra, decir, a ver, se acabaron el tema de los moches, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la forma en que se trabajó el Movimiento Ciudadano porque se dijo, a ver, aquí nada de que tú vas a poder ir a etiquetar recursos a este municipio y al otro. Aquí va a ser, sobre todo en Jalisco, ¿no? A ver, vamos a ver el acuerdo, cuánto es el recurso que se puede bajar directamente a los municipios, pero se va a bajar en paquete directo entre los municipios con la Secretaría de Hacienda. Y al menos lo puedo decir de la fracción parlamentaria, absolutamente no hay ningún diputado en Jalisco de los de Movimiento Ciudadano que le entren a ese rollo. Sin embargo, en otras fracciones parlamentarias no puedo decir lo mismo, porque ahí sigue habiendo también esta discrecionalidad de ese supuestamente etiquetar y negociar los recursos, y ahí es donde también hay una gran llave de corrupción, que incluso en el Congreso local también en su momento la denunciamos, recuerdo yo. Sí, con el famoso G9, ¿o cómo era? El famoso G9, y fueron de los primeros problemas que tuvimos cuando estábamos en esa fracción parlamentaria del PAN. Entonces, desafortunadamente, eso es nada más en el Congreso de la Unión, ¿no? Pero eso de lo que tú hablas, Alberto, es muy importante, esa clase política que se ha acostumbrado, no nada más a los altos ingresos por el salario, sino a la forma de ver cómo corromperse y corromper. Por eso vamos a tocar otro tema también que es importante, o sea, yo creo que es relevantísimo volver a poner en la palestra pública, en el debate público, en la agenda pública, la ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, esta que quedó pues ahí muy light y nosotros la empujamos, es decir, los diputados de Movimiento Ciudadano somos los únicos que tenemos su 3 de 3. Pero yo también te quiero decir una cosa, nadie se puede hacer rico incluso con un salario alto, nadie se puede hacer rico, o sea, yo tengo ya 10 años como alto funcionario, fui una especie de subprocurador en el Congreso, la Fiscalía, coordinador de legos regionales, ganaba 60,000 pesos mensuales, y fui diputado local y ahorita diputado federal. Y yo te puedo decir, o sea, no es cierto, o sea, porque al final de cuentas, sí ganas más, pagas impuestos, pagas pensiones, y al final también pues tienes otro tipo de compromisos, ¿no? Que el colegio, etcétera. Y yo, por ejemplo, sigo teniendo mis 3 cosas de patrimonio, ¿no? Una casa que pago por pensiones, una camioneta. O sea, eso de que alguien de la noche a la mañana lo ves, o como esta señora Elisa Ayón, ¿no? Que de repente en el 2011 tenía su casa que pagaba por pensiones, y de repente ya cuando en su momento se hizo público todo y ella nada más, porque así está la mayoría, ¿no? No, pero ahí en el caso de Elisa Ayón hay que destacar una cosa muy importante, diputado. Sí. Elisa Ayón y su contacto con el fiscal general del estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, Sí. en un asunto turbio, Sí. oscuro, imposible de poderse meter uno para saber por qué no se le ha llamado a cuentas a la señora, ¿no? Sí. Y luego, en contraparte, resulta que este fin de semana se da a conocer
la detención de 10 sujetos que estaban a punto de tirar 6 cuerpos en los límites entre Tlaquepaque y El Salto. Y entre 10 de los angelitos que iban totalmente armados a bordo de 2 vehículos, se detiene a una persona de nombre Yurko, no recuerdo sus apellidos, pero que el fiscal tardó más de 24 horas en reconocer que sí era integrante de la policía investigadora, que sí formaba parte de la corporación, y que otro de los angelitos que fue detenido en este operativo conjunto que se lleva a cabo por autoridades federales y estatales, encabezada por los militares, había otro policía, una persona que trabajó también como policía municipal. Yo sí creo que no les alcanza el sueldo, pero parto de la idea de que pues quien llega como policía se supone que lleva principios, lleva valores, Claro. lleva mucho que presumir. Y aquí lo que estamos viendo es políticos que como diputados se tratan de llevar todo. Por cierto, hay un senador que dijo Sí. que su bono va para atender a niños con cáncer. Digo, cuando menos ya no lo agarró, ¿no? No, hay algunos que hay que rescatar, ¿no? Últimamente también, por la misma presión. Yo creo mucho en la presión de la opinión pública. En la medida en que se transparente el actuar, el gasto de los recursos, el patrimonio de los funcionarios, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que en la ley 3 de 3, este tema de que debe ser público y obligatorio tu declaración fiscal, tu declaración patrimonial y tu declaración de intereses, eso ayudará mucho porque entonces sí se puede poner un seguimiento y una lupa. Mientras no se haga público, tú sabrás qué hacer. Por lo menos desde el 2000 yo recuerdo que ya es obligatorio entregar tu declaración patrimonial, pero ¿cuándo nos damos cuenta los diputados si realmente cuánto ha crecido su fortuna, etcétera? Entonces, importa muchísimo eso. Importa ver públicamente cuánto dinero tienes, cuánto al salir, cuánto sigues teniendo, y de ahí partir al tema de la impunidad, porque el Sistema Nacional Anticorrupción o el ataque a la corrupción debe ser la forma preventiva. Si está comprobado que un mismo sujeto, una misma persona, con diversas circunstancias, actúa diferente. Entonces, tú estás hablando también de la grave corrupción que hay en las corporaciones, en las instituciones. Por supuesto, el fiscal también salió salpicado con el tema de Lisayón, porque ahí hubo señalamientos de cómo ellos eran los que traían a muchos de los comerciantes ambulantes pues en ese gran negociazo desafortunadamente de corrupción. La gente sí necesita trabajar, yo también estoy de acuerdo, pero también ahí se mete una serie de círculos viciosos de corrupción. Y bueno, pues la señora había hecho una fortuna, ¿no? Porque al final de cuentas, en 2, 3 años, ya se hablaba de unas casi como creo que 10 casas que hablábamos como de 20 millones de pesos. Eso es imposible de manera lícita, con un salario alguien lo pueda hacer. Entonces, con un alto salario incluso, que además es muy digno. Ahora, tú hablabas también de un tema importantísimo, Alberto, el tema de los policías, del sueldo. El sueldo no es tan fuera de, o sea, ahorita un sueldo de un policía, ¿cuánto estará? O sea, el policía de Zapopan ganará que 14,000 pesos. No es suficiente. Nosotros estamos llevando ahorita una contrarreforma, no sé si me tocó platicarla el otro día que me invitaste, al 123 constitucional. Este artículo que se reformó para quitarles la estabilidad a policías, a ministerios públicos y a peritos. Entonces, el tema aquí era fundamentalmente, no nada más es darles estabilidad otra vez, incluso el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, recién también había hecho algunas declaraciones diciendo que estaba en desacuerdo con ese tema de que no tuvieran estabilidad, pero ya incluso creo que recién hace como 2 semanas tuvo una sesión con entiendo ahí con el Consejo de Seguridad, y ahí aprobaron que se mande una propuesta también de contrarreforma, pero ese es el primer paso para establecer una serie de derechos mínimos que tengan los policías, una verdadera carrera policial, porque evidentemente también esto no es justificar, por supuesto que no. Yo creo que ahorita también están las bases dadas para decir, ¿sabes qué? Pues no son tampoco tan indigno el salario, pero sí tiene que pensarse en otro tipo de condiciones para profesionalizar a la policía y los ministerios públicos y los peritos, y ahí también es tratarlos como sociedad en justicia. Eso no implica que los altos funcionarios, fiscal, los comisionados, etcétera, pues no están haciendo tampoco lo propio para contrarrestar, para vigilar, supervisar, porque hay áreas de control, el área jurídica, el área de contraloría, etcétera, que deben de estar trabajando, y los mismos mandos
en cómo estar vigilando a su personal para que no caigan en el tema de la corrupción. Porque, oiga, se supone que hay exámenes de confianza, ¿no? Sí. En donde se incluye el del bolígrafo, el socioeconómico y sabe que tantas cosas. Sí. Pero el cuate el que se menciona, Yurko, Sí. pues iba en calidad de escolta de sicarios o era como sicario, no sé qué iba. Lo mismo el otro... Ex policía. Ex policía, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿dónde está toda esta faramalla, todo ese dinero que se invierte por cada uno de los exámenes de confianza que se hace, ¿no? Es una burla total lo que está sucediendo hacia la sociedad. No, hemos hecho un análisis precisamente para esta iniciativa que lanzamos y que ha sido apoyada muy fuerte por los policías. Porque hay que también decir que hay policías también buenos, ¿no? Y ministerios públicos buenos, que desafortunadamente el sistema en el que se ha establecido pues no ha sido el adecuado. Desde que se creó recurso que se llamaba en su momento, no recuerdo, pero bueno, en el 97-98 se creó, te acordarás, el Fondo de Seguridad Pública, el FOSEG. Y ese Fondo de Seguridad Pública a la fecha ha dado algo así como más de 100, creo que más de 100 mil millones de pesos en cada año. Es un dineral. Sin embargo, la seguridad pública se ha agravado, del 2000 para acá se ha agravado, o sea, hemos duplicado el tema de los homicidios, se ha duplicado los secuestros, o sea, la violencia ha crecido. Sin embargo, los recursos también han crecido, pero no ha sido en beneficio o ayudado para que sea menor la violencia y la seguridad. Nosotros hemos detectado un elemento importante. El problema es el sistema. O sea, quienes aunque sea culpado policías y ministerios públicos y peritos, quienes han dirigido las políticas públicas de seguridad y de procuración de justicia se han equivocado. Es decir, volvemos al mismo tema, no hay estabilidad, los exámenes de confianza han sido contraproducentes, porque los pusieron como un tema de decir, vamos a limpiar las corporaciones, ni las han limpiado, ni ha servido para contrarrestar la corrupción. Entonces, si les quitas la estabilidad, eso va en contra de políticas públicas internacionales, porque también lo que es la capacitación y el recurso humano es parte del patrimonio que dice la ONU que existe en un país, porque también tienes que pensar en profesionalizar en una escalafón, y la estabilidad es parte. Lo que ha fallado, esas son esas leyes que de repente se hacen como leyes extremas o radicales, ¿sabes qué? Busca cómo limpiar las corporaciones, pero tienes que pensar en otra cosa, en lo que es el factor, el ser humano como tal, la persona como tal. Entonces, ahora, por ejemplo, está comprobado, y eso se ha dicho ahora como excusa para el famoso mando único, que no sé si sea la solución, que en el 40-60% de los policías municipales en este país ganan 5 o 6 mil pesos. Ese no es un salario para un policía. No, y se convierten en un ejército de reserva para la delincuencia organizada. Eso es, porque la delincuencia organizada, cuando menos les ofrece 15, 20 mil pesos, muchas de las veces no por quincena, por semana. Sí. Y ese es un asunto muy grave, diputado. No, es que es el gran problema de este país, que desafortunadamente los recursos se han utilizado mal, el sistema se ha establecido mal, y tenemos una peor seguridad que la que estábamos esperando hace 15, 20 años. Entonces, lo que se necesita es replantear eso pensando primero en la persona. Es decir, nosotros tenemos que pensar en cómo le vamos a dar una verdadera carga policial, cómo vamos a proteger del crimen organizado, a blindar para que no se vaya el crimen organizado. Pues lo primero tiene que ser darles otras condiciones laborales y de vida, porque un policía, evidentemente hay que capacitarlo, hay que prepararlo, hay que darle un salario, y además muchos de esos policías no tienen un mínimo, ¿cómo se llama? Ni siquiera tienen condiciones mínimas, vamos a decir, prestaciones. O sea, no hay seguridad social, no hay otro tipo de cuestiones, las jornadas. Entonces, sí se tiene que pensar en todo eso para poder mejorar la seguridad y la procuración de justicia. Hasta cierto punto no conviene capacitar. No conviene capacitar al policía porque se va a ir. Si el problema está en la estructura. Después va a ser capacitación para la delincuencia. Exacto. Sí, lo que ocurre es eso, que tenemos que modificar el sistema, pero ahí es porque los mandos, y vemos eso también, no hay una política de una verdadera carrera policial, porque llega un partido, piensa una cosa, llega otro, o sea, hay cientos y miles de visiones de cómo hacer las cosas, y eso es lo que tenemos que homologar en todo el país cómo se tiene que establecer desde los ingresos, la selección,
la capacitación y de ahí partir a todo lo demás, pero tiene que pensarse en esas prestaciones mínimas, Sí. si no, no va a cambiar esto. Debe de haber algo, como por ejemplo otros países sí homologan estas improvisaciones y nosotros no, ¿por qué no? Exacto, ese es el gran problema en este país, o sea, no ha habido esa homologación y al contrario, o sea, ¿cómo ahora dicen hay que hacer el mando único? Pero el mando único tampoco puede ser la solución. El tema no es solamente el mando único, el tema es que homologuemos la forma de hacer las cosas en todo el país, e Bueno. incluso de salario para empezar. Bueno, el asunto es que yo siento que como que en la República Mexicana estamos llegando a un cierre de ciclo tremendamente convulsionado, ¿no? Uh-huh. Llega a la presidencia de los Estados Unidos un señor empresario, Donald Trump, que lo primero que dice es hay que echar para atrás el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos mexicanos, con México Uh-huh. y con Canadá, después de que